Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde el cafecito siempre está caliente y el salseo, bueno, el salseo nunca falta. Espero que estén teniendo un día fabuloso, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, y algunos tal vez lo están esperando con ansias. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida, o mejor dicho, las vidas, de dos figuras que han dado mucho de qué hablar, Alil y Esla. Sí, hablamos de esa pareja que nos tenía a todos enganchados con su romance, que llenaba titulares y que de repente, ¡pum!, todo se fue al traste. La ruptura. Un shock, ¿verdad? Pues bien, olvídense de las especulaciones a medias, de los rumores infundados y de los dicen que. Hoy vamos a intentar, con mucho respeto y la información que hemos podido recopilar, desentrañar cómo están llevando Alil y Esla sus vidas después de la tormenta. Sus secretos al descubierto, bueno, algunos secretos, porque ya saben que la vida privada es sagrada. Pero sí, vamos a echar un vistazo a cómo han rehecho sus caminos, qué proyectos tienen entre manos y si hay alguna esperanza de que, quién sabe, algún día volvamos a verlos juntos. Pero antes de empezar con todo este jugoso contenido, quiero recordarles que si les gusta este tipo de vídeos, donde analizamos la vida de los famosos, desmenuzamos los dramas y nos mantenemos al día con las últimas noticias del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenme sus comentarios al final del vídeo, porque quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. Ahora sí, vamos al lío. La ruptura de Alil y Esla fue un bombazo, no lo vamos a negar. Parecía que todo iba viento en popa, que eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Sus apariciones públicas eran pura miel, cada foto juntos destilaba amor y las entrevistas que concedían no hacían más que alimentar la idea de una relación sólida y duradera. Recordarán la alfombra roja en el Festival de Cine Internacional, donde se tomaron de la mano y se susurraron palabras al oído, ignorando por completo a los fotógrafos y demostrando una conexión que parecía inquebrantable. O aquella escapada romántica a la costa amalfitana, documentada con todo lujo de detalles en sus redes sociales, con atardeceres de ensueño y cenas a la luz de las velas. Todo era perfecto. Pero como suele suceder en estos casos, las apariencias engañan. Las razones oficiales, las que se filtraron a la prensa, hablaban de diferencias irreconciliables, proyectos de vida incompatibles y demás frases hechas que solemos escuchar cuando una relación termina. ¡Ay, esas frases hechas! Parece que hay un manual de rupturas que todos los famosos siguen al pie de la letra. Pero claro, detrás de esas palabras siempre hay una historia más compleja, más humana, más dolorosa. Una historia que no siempre se cuenta a la prensa y que a menudo se esconde tras una fachada de profesionalismo y buenas intenciones. Empecemos por Alil. Después de la ruptura, Alil se refugió, al menos aparentemente, en el trabajo. Lo hemos visto muy activo en redes sociales promocionando sus nuevos proyectos, participando en eventos benéficos y rodeado de amigos y familiares. Y vaya proyectos. Parece que la ruptura le sentó de maravilla a su carrera. Lo vimos protagonizando una serie dramática que arrasó en las listas de popularidad, donde interpretaba a un hombre atormentado por su pasado, casi como si estuviera actuando su propia vida. También lo vimos involucrado en una campaña de concienciación sobre el cambio climático, mostrando su lado más comprometido y responsable. Y por supuesto, no podemos olvidar su participación en un concierto benéfico para recaudar fondos para niños huérfanos, donde demostró su talento musical y su gran corazón. Algunos dicen que ha adoptado una actitud de lo superé y estoy mejor que nunca, pero claro, ¿quién sabe lo que realmente siente por dentro? ¿Esa sonrisa que muestra en las fotos, es genuina o es solo una pose para las cámaras? ¿Esa energía que despliega en sus proyectos, es una señal de que ha encontrado un nuevo propósito en la vida o es solo una forma de escapar del dolor? Se rumorea que ha estado saliendo con algunas personas, nada serio al parecer. Como decimos por aquí, matando el gusanillo. Alguna que otra modelo, alguna que otra actriz, todas jóvenes, guapas y dispuestas a disfrutar de su compañía. Pero nada que parezca una relación estable y comprometida. Pero lo que sí es cierto es que se le ve enfocado en su carrera. Ha firmado contratos para nuevas películas, series e incluso se ha rumoreado que está trabajando en un proyecto musical. Alil cantante. ¿Se imaginan? Parece que tiene una voz prometedora y que está dispuesto a explorar nuevos horizontes artísticos. Al parecer, la ruptura le ha dado un nuevo impulso creativo, una nueva energía.
O quizás es una forma de distraerse del dolor, de no pensar en lo que perdió. Una forma de llenar el vacío que dejó Esla en su vida. En cuanto a su estado emocional, bueno, eso es más difícil de saber. Los paparazzi lo han captado en algunas ocasiones con una mirada melancólica, como perdido en sus pensamientos. En un café sentado solo, mirando fijamente a la calle, como si estuviera esperando a alguien que nunca va a llegar. En un parque paseando a su perro con la cabeza gacha y el rostro sombrío. Momentos de soledad que revelan una vulnerabilidad que no siempre muestra en público. Pero también lo hemos visto sonriendo, disfrutando de la compañía de sus amigos. En fiestas, en cenas, en eventos deportivos, rodeado de gente que lo quiere y lo apoya. Así que, como siempre, la verdad está en un punto intermedio. Es probable que aún esté procesando la ruptura, aceptando la nueva realidad, pero al mismo tiempo, esté intentando seguir adelante y construir un futuro brillante. Un futuro sin Esla, pero con nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Ahora pasemos a Esla. Su caso es un poco más complicado. Después de la ruptura, Esla desapareció un poco del foco mediático. Se tomó un tiempo para ella misma, para reflexionar y para sanar. No se la vio en eventos públicos ni en redes sociales durante un tiempo. Un silencio absoluto. Sus fans estaban preocupados, preguntándose qué había sido de ella y cómo estaba llevando la ruptura. Algunos decían que estaba devastada, que la ruptura la había afectado profundamente. Que había perdido peso, que no comía, que no dormía. Otros que simplemente necesitaba espacio para recomponerse. Que era una mujer fuerte e independiente y que sabría superar este obstáculo. Lo que sí sabemos es que se fue de viaje. Se rumorea que pasó unas semanas en un lugar paradisíaco, rodeada de naturaleza y lejos del bullicio de la ciudad. Un destino exótico. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, palmeras que se mecen con el viento. Un lugar ideal para desconectar del mundo y reconectar consigo misma. Un retiro espiritual, por así decirlo. Al parecer, le sirvió para aclarar sus ideas, para reconectar consigo misma y para tomar decisiones importantes sobre su futuro. Para darse cuenta de lo que realmente quiere y de lo que está dispuesta a sacrificar. Recientemente Esla ha vuelto a aparecer en público, aunque de forma muy discreta. La hemos visto participando en causas sociales, apoyando proyectos medioambientales y colaborando con organizaciones benéficas. Un nuevo rostro. Una Esla más madura, más comprometida, más consciente de su papel en el mundo. Parece que ha encontrado un nuevo propósito en la vida, una forma de darle sentido a su dolor y de utilizar su influencia para hacer el bien. Para dejar una huella positiva en el mundo y para inspirar a otros a hacer lo mismo. En cuanto a su vida amorosa, no se sabe nada. Un misterio total. No hay rumores, no hay fotos, no hay declaraciones. Algunos dicen que está cerrada al amor, que no quiere saber nada de relaciones por ahora. Que la ruptura con Alil la dejó tan marcada que no está dispuesta a arriesgarse a sufrir de nuevo. Otros que está abierta a conocer gente nueva, pero que es muy selectiva. Que no se conforma con cualquier cosa y que busca a alguien que realmente la entienda y la valore. Lo que sí es cierto es que se la ve más independiente, más segura de sí misma y más enfocada en sus propios objetivos. Una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de ir a por ello. Pero ¿cuáles son esos secretos que prometíamos al principio? Bueno, secretos, digamos que son informaciones que no han salido a la luz pública, pero que hemos podido recopilar gracias a nuestras fuentes. Nuestras fuentes son oro puro. Siempre dispuestas a contarnos los chismes más jugosos y las verdades más ocultas. Por ejemplo, se dice que la principal razón de la ruptura fue la presión mediática. La prensa es implacable. Los paparazzi la seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y publicando fotos comprometedoras. Los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos, criticando sus decisiones y especulando sobre su relación. Ambos estaban constantemente en el ojo del huracán, perseguidos por los paparazzi y sometidos al escrutinio público. Esto generó mucha tensión en la relación y, al final, terminó por desgastarla. Otro secreto a voces es que ambos tenían visiones muy diferentes sobre el futuro. Dos mundos distintos. Alil quería formar una familia, tener hijos y sentar cabeza. Soñaba con una casa en el campo con un jardín lleno de flores y con niños corriendo alrededor.
Sla, en cambio, priorizaba su carrera profesional y no estaba dispuesta a renunciar a sus ambiciones. Quería seguir viajando, seguir trabajando en proyectos internacionales y seguir demostrando su talento al mundo. Esto generó muchos conflictos y al final, se dieron cuenta de que no estaban en la misma sintonía. Que sus caminos eran diferentes y que era mejor separarse antes de hacerse más daño. Y por último, se rumorea que hubo terceras personas involucradas en la ruptura. El triángulo amoroso. No vamos a entrar en detalles ni a dar nombres, porque no tenemos pruebas concretas. Pero sí podemos decir que hubo rumores de infidelidades por ambas partes, lo que contribuyó a envenenar aún más la relación. Rumores que nunca fueron confirmados, pero que alimentaron la hoguera del chismorreo y que pusieron en duda la fidelidad de ambos. Ahora bien, ¿hay alguna esperanza de reconciliación? Esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos hacemos. ¿Volveremos a ver a Alil y a Sla juntos? ¿Podrán superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? Y la verdad es que es muy difícil de saber. Por un lado, el tiempo cura todas las heridas y nunca se puede descartar una segunda oportunidad. Por otro lado, las diferencias que los separaron eran muy profundas y es difícil imaginar que puedan superarlas. Lo que sí podemos decir es que ambos se guardan un gran respeto y cariño mutuo. A pesar de la ruptura, han mantenido el contacto y se han deseado lo mejor en sus respectivos caminos. Incluso se han apoyado en momentos difíciles, lo que demuestra que su relación iba más allá de lo puramente romántico. Que había una conexión profunda entre ellos, una amistad que perdura a pesar de la distancia y del tiempo. En definitiva, la historia de Alil y Sla es una historia de amor y desamor, de éxito y fracaso, de esperanza y desilusión. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente y que a veces, es mejor seguir caminos separados para encontrar la felicidad. Una historia que nos enseña que la vida es un constante aprendizaje y que nunca debemos rendirnos ante los obstáculos. Para terminar, y como ya es costumbre, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en el vídeo de hoy. Primero analizamos cómo Alil y Sla han rehecho sus vidas después de la ruptura, enfocándose en sus carreras profesionales y buscando nuevos propósitos en la vida. Segundo, revelamos algunos secretos sobre las razones de la ruptura, como la presión mediática, las diferentes visiones sobre el futuro y los rumores de infidelidades. Y tercero, analizamos las posibilidades de una reconciliación, dejando la puerta abierta a la esperanza, pero siendo realistas sobre las dificultades que tendrían que superar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y preparando el material para ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que me hayan acompañado en este viaje a través de la vida de Alil y Sla. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Alil y Sla volverán a estar juntos algún día? ¿Qué les parece la forma en que están llevando sus vidas después de la ruptura? ¿Tienen algún otro chisme que quieran compartir con nosotros? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saberlo todo. No se guarden nada. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y para seguir disfrutando de todo el salseo y el chismorreo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos muchos más dramas y escándalos en la recámara. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la vida es un chisme constante, así que no se pierdan ni un detalle. Hasta la próxima, mis chismosos.